Y bueno, pues hoy quiero concluir esta primer parte de la serie Como Perros y Gatos No Más, donde les dije que aunque lo que veremos después será una continuación de mensajes prácticos para el matrimonio, la quería dividir en dos bloques. En el primero aprenderíamos cómo detener el círculo vicioso de tantos conflictos, cómo aprender a pelear menos, a discutir con una menor intensidad, a bajarle 2 rayitas a nuestro modo apocalipsis, ¿verdad? A que en vez de derramar en cada pleito las 7 copas de la ira, pues nada más sean 1 o 2, ¿verdad? Y vimos y aprendimos muchas cosas bien importantes, enfatizando y recordando que no es la idea dejar de tener diferencias, porque la Biblia nos enseña que aún la casa edificada sobre la roca tendrá las mismas adversidades que la casa edificada sobre la arena. Pablo dijo a los corintios que el que se casa añade aflicción de la carne. Ahí les adelanto, primos, ¿verdad? Que la Biblia dice que aunque nos amemos y lo que quieras, digan conmigo, van a sufrir. ¿Cuántos están recién casados? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos tienen este año de casados? Ok, díganles, ¿qué va a pasar en los siguientes años? Van a sufrir, o sea, no hay vuelta atrás, no lo van a evitar. Y de eso va a tratar el tema de hoy. La idea es que no permitamos que esas diferencias, conflictos, pleitos, sufrimiento terminen llevándonos a romper el pacto matrimonial, cayendo en el divorcio, y que aprendamos que con Dios tendremos las herramientas para salir adelante de los baches difíciles. Entonces, de esto trató este primer bloque y lo voy a cerrar con un tema que he mencionado al inicio de algunos de los mensajes porque lo considero lo más importante, pero no hemos visto un tema entero como tal para hablar al respecto. No quise esperar que pasaran 18 mensajes para hablar de esto y por eso de repente daba reflexiones de 5, de 10 minutos. Fue de hecho uno de los breves puntos del tema que vimos en semanas anteriores de derribando los pretextos, pero hoy quiero que aprendamos ya de forma exhaustiva la importancia de que por sobre todas las cosas y anteponiendo esto al conocimiento adquirido, nuestras vidas personales y nuestro hogar sea gobernado por el Espíritu Santo, y de ahí el título de este mensaje, que es una casa gobernada por el Espíritu Santo, donde aprenderemos básicamente lo siguiente, y ahí les va esta pregunta: ¿por qué hay mucha gente que aunque tiene la teoría y aunque tiene las ganas de ponerla en práctica, no logra llevarla a cabo? Hablamos de que podríamos dividir que hay 3 tipos de matrimonios. Algunos que cometen errores por ignorancia. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones incorrectas? Porque creíamos que era la correcta, porque así nos enseñaron. Porque a lo mejor creciste en un hogar machista donde aquí el hombre manda y la mujer se calla, y inclusive iglesias machistas donde la mujer esté sujeta, no con sujeta, así que se calla y dice amén a todo lo que diga el marido. Y de repente vienes a la Biblia y te das cuenta que esa no es la interpretación correcta, que eso no es el principio bíblico de autoridad. Cambia tu entendimiento, Romanos 12:2, y empiezas a vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque has sido instruido con la lámpara de tus pies, lumbrera de tu camino. Hay personas en esta situación. Hay personas que aunque conocen lo que tienen que hacer, no quieren. Gente cínica que dice: no me da la gana, me gusta seguir pecando, sé que no es bueno lo que estoy haciendo, cómo le estoy hablando a mi esposa, los ojos que le echo a mi marido, pero no me importa, no quiero cambiar. Pero creo que la mayoría de nosotros, cuando tenemos diferencias, estamos dentro del tercer bloque de personas del cual voy a hablar esta noche. Gente que no carece de conocimiento porque lleva ya varias semanas estudiando, si bien no todo, sí mucho de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Que no son cínicos, porque si no, no estarías aquí perdiendo el tiempo. O sea, yo creo que si estás aquí invirtiendo tiempo de tu fin de semana del viernes es porque tienes el anhelo de hacer las cosas bien. Si no, estarías en la cantina de borracho,
No falta el que dice, es que si no vengo aquí mi esposa no me dejaría la cantina saliendo, ¿verdad? Pero bueno, estarías en tu casa tirado, lo que sea. Entonces creo que nos encontramos, y también los que nos siguen a través de redes, dentro de un grupo que tiene algunas bases o muchas bases bíblicas de lo que Dios enseña acerca de los roles que tenemos que desempeñar como esposo y como esposa, que tienen las ganas de llevarlo a cabo, pero que por una u otra razón no han logrado llevarlo a cabo. Y es cuando nos preguntamos ¿por qué? Y es cuando yo he visto algunos que se dicen textualmente, ¿y ya para qué vamos esos cursos? ¿Para qué perdemos el tiempo en la iglesia? Un día conocí una familia que entre ellos se decían, si de todas formas no cambiamos, y se dejaron de congregar, porque ellos esperaban primeramente demostrarle a Dios que habían cambiado para sentirse dignos de venir a la iglesia. Y yo he dicho siempre que cuando más problemas hay, ya sea en nuestra casa, relación o inclusive luchas personales contra algún pecado, no es cuando sintiéndonos indignos deberíamos de apartarnos hasta mostrarle a Dios que somos dignos, sino es cuando más que nunca nos tendríamos que acercar, cuando más discipulados y más estudios y más conferencias tendríamos que escuchar, porque es cuando más necesitamos de Dios. Y si con Dios nos cuesta trabajo, imagínate cómo te las vas a ver sin Dios. Yo no sé cómo le hacen los matrimonios que no están en Cristo. Definitivamente creo que o sobreviven o alguno de los dos ya se dejó pisotear por el otro, ¿verdad? Y he visto eso en algunos casos donde pues nada más una persona tiene carácter y la otra persona solamente dice amén, sí señor o sí señora, lo que tú digas, pero cuando los dos ejercen su voluntad hay muchas diferencias que a veces nos van a poner en conflicto, y por ese conflicto mucha gente claudica, mucha gente llega a sentir que las cosas de Dios no son para ellos, que no hay expectativa ni esperanza para su relación, para su familia, para su matrimonio. Llegan a pensar que solamente algunos matrimonios que ven en la iglesia, selectos, son los que tienen la capacidad, y nos hacemos ideas incorrectas, porque como apenas te lo predicaba el último domingo que estuve con ustedes, tenemos ideas irreales de lo que es la gente que sirve a Dios. Y aquel domingo te hacía un resumen de algunos hombres y mujeres de Dios y sus luchas personales para que entendieras que las cosas de Dios también son para ti. El hecho de que veas algunos matrimonios aquí en la iglesia que siempre están de la mano sonriendo no quiere decir que el tuyo está descalificado. No, porque no se trata de lo que ellos han hecho, sino de lo que Dios ha hecho en ellos. Pero mucha gente tiene ideas incorrectas, y confieso, a veces nosotros como pastores, líderes, los maestros de la Biblia, tenemos la culpa por no ser honestos, porque por miedo a perder autoridad mucha gente no se anima a abrir su corazón y decir, hey, yo también he pasado difícil. Se ocultan tras una careta, y tú ves a los matrimonios cristianos en redes sociales y siempre parecen la familia feliz, ¿cierto o falso? Siempre sonriendo, abrazados. Termina la grabación y sáquese para allá, ¿verdad? Se va a oír mal, pero en muchos casos, así como la vida de los artistas, que muchos no son felices y le venden una falsa idea de la felicidad a la gente, que si tengo poder y dinero voy a ser feliz, porque no graban su realidad. Salen en las cámaras y tienen que salir sonriendo, ni modo que salgan, ya estuvo, porque viven de eso. Entonces muchas veces la gente que aparece en público tiene ese chip de que en público tengo que aparecer con una buena cara, pero muchas veces bíblicamente esta buena cara no refleja la realidad, porque si la Biblia dice que el que se casa, y nos engloba a todos, añade aflicción de la carne, una de dos: o los que están apareciendo en escena siempre sonriendo no están diciendo la verdad, o Dios se equivocó con ellos y la Biblia miente. La opción correcta es la primera. Queridos hermanos, todos tenemos, y me incluyo, conflictos. Todos, aunque veas que tenemos un matrimonio feliz y que nos amamos de verdad, y lo que yo te he dicho, ¿verdad?, de nuestro matrimonio no es perfecto, pero lo que llegas a ver es genuino. No fingimos una sonrisa. Si estoy enojado con mi esposa, no porque vengamos a la iglesia le voy a dar la mano. Ahí van a andar de chismosos a ver cuando llegamos de la mano y cuando no, ¿verdad? A veces estamos bien, estamos de la mano, estamos bien y no estamos de la mano, o estamos mal y no estamos de la mano, pero nunca hay una ocasión en la que, como vamos con los hermanos, nos damos la mano y sonreímos. No. Entonces hay ocasiones
en las que hemos pasado por baches complicados, por momentos difíciles, por tormentas en nuestra relación. Y a mí no me da miedo decirlo porque la Biblia dice: la casa edificada sobre la roca fue golpeada, sacudida y zarandeada por vientos, lluvias y ríos, igual que la que estaba sobre la arena. La diferencia no es que una casa no va a ser sacudida, la diferencia es que una casa va a permanecer firme y la otra no. La diferencia es que mientras otros a los 6 meses ya se divorcian, esto pasa. Ya hay jóvenes matrimonios que al año ya se están divorciando. Los que estamos en Cristo, vamos a ser zarandeados y golpeados y sacudidos, y va a haber veces que tengamos ganas de ofrecer a nuestro cónyuge en holocausto vivo, agradable y perfecto. Yo estoy seguro que hay veces que había dicho: Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y que yo he dicho: Señor, y no podrá haber un prerrapto de algunas esposas y que te la lleves, ¿verdad? Y la diferencia no es que no habrá diferencias, que no habrá conflictos. Es que quienes estamos en Cristo hallaremos tarde o temprano la respuesta y la solución, la esperanza, la fuerza, el ánimo, la humildad para afirmarnos en la roca y seguir adelante. Y que nuestra casa, a pesar de los problemas que van a existir, permanezca firme, pase lo que pase. Pero por esta falsa idea que la gente tiene de que no, el matrimonio de los pastores es perfecto. Ay, es que mira, la pastora es un arcángel, cómo le sonríe al pastor, porque no la ves en casa. Y lo mismo aplico para mí, no va a ser hipócrita, ¿verdad? Porque no está ahí el pastor y porque no me has visto en modo apocalipsis. Entonces, el problema no es que tu matrimonio no sirva. El problema es que ninguno de nosotros servimos sin Dios. Y esta es la lección más importante de la primera parte de toda esta serie. Que no se trata solamente de tener la información correcta, de decir: yo aprendí el rol del esposo, de la esposa, ya ABC, está bien, pero no es suficiente. Si todo se tratara de conocimiento, el diablo sería el mejor cristiano, porque sabe más de la Biblia que tú y que yo. Hasta se la citó a Jesús, y 3 veces, para tentarlo en el desierto. Es experto citando la Biblia. Un día escuché un predicador que me impactó con lo que dijo públicamente frente a toda la congregación. Les dijo: hermanos, o nos dijo: hermanos, el diablo sabe más de teología que tú y que yo, pero sigue siendo el diablo. Digan conmigo: tss. Es que no hay que estudiar teología. No estoy diciendo eso, porque hay una corriente donde se cree que hay que ser bien ignorantes pero espirituales. Y con esto churro de mota, no hay que estudiar y que el Señor nos revele, brother. La revelación y no. Teología es teólogos, el tratado de Dios, el estudio de Dios. ¿Qué dijo Jesús? En esto consiste la vida, que te conozcan a ti y al Padre, a quien has enviado. Según las palabras de Jesús y la definición de la palabra teología, todo cristiano debería de ser un teólogo, un estudioso de quién es Dios. Pero no es suficiente tener información. Porque el conocimiento, según 1 Corintios 8:1, sin ese amor que viene a través de nuestra comunión con Dios, que nos sensibiliza y que produce el fruto del amor de Gálatas 5:22, nos va a terminar envaneciendo, lo cual sucedió con los fariseos. ¿Qué pasa entonces con muchos matrimonios que creen que tener conocimiento es suficiente? Tener conocimiento es el 50% de la ecuación, pero si mi vida no es gobernada de forma personal, para ser más claro, mi carne por el Espíritu Santo, ese conocimiento no me va a servir de nada. Y por eso que, como te he dicho, consejeros de matrimonios se terminan divorciando. Porque se nos olvida que el produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13, es Él por su buena voluntad. ¿Sabes cuál es el problema y muy grande actualmente? Que en medio de un pseudo evangelio humanista que se centra en el ser humano, tú puedes, tú eres lo máximo, tú eres grande y Dios vio la grandeza que hay en ti, la gente empieza a creer que se trata de ellos, que tienen la capacidad. Se empiezan a apartar de Dios pensando que su información, conocimiento y estudios va a bastar, y se nos olvida la lección de antaño, que aún cuando estaban bajo la ley y creían que la podían cumplir, Dios les revela al profeta por su espíritu. Zacarías 4:6, no es cierto que será con tus fuerzas. Aun cuando ellos creían que podían cumplir la ley, desde ahí se dejaba entrever que no era posible, porque el profeta escribe: señores, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor.
si no es por medio de la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, será imposible llevar a cabo la voluntad de Dios. El mismo Pablo en Romanos capítulo 7, y digan conmigo, el Pablo, el apóstol Pablo, este grande hombre de Dios, autor de 16 de los 33 documentos que conforman el Nuevo Testamento. Si le atribuyeras a él la autoría de Hebreos, 17, la mitad más de la mitad o casi la mitad, lo escribió él. El mismo hombre no se para con caretas y dice, yo el gran Pablo que nunca peco, aquí no, él dice, no hay nada digno en mí, sino lo que he aprendido de Cristo, de donde concluye, y te voy a decir 3 cosas que él nos dijo. Número 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si no imitamos a Cristo, no hay nada que imitar en nadie. 2, no hay justo, Romanos 3:10, ni aun uno, más que el pastor y el papa, dice la Biblia. Más que yo, dijo Pablo, nadie. Pablo escribió a los Efesios y dijo, Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entiende que la condición del hombre es esta, pero como queremos exaltar al hombre, el hombre piensa que él va a poder. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a conquistar las naciones, yo voy a impactar el mundo. Tú no vas a hacer nada, compadre. Es el poder del Espíritu Santo en tu vida y a través de ti. Y si lo entiendes, vas a ser mucho más usado de lo que crees. Pero si no lo entiendes, Dios no puede hacer nada con tu vida. Porque insisto, no es con ejército ni con fuerza. Tan es así que Jesús, aún después de 3 años y medio, escúchame, 3 años y medio, mañana, tarde y noche, de discipular a sus discípulos, les dice, Hechos capítulo 1, ni se les ocurra ir a predicar. Se quedan en Jerusalén encerrados, orando, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, lo cual pasó en Pentecostés. Porque Jesús sabía que sin el dunamis del Espíritu, el poder del Espíritu, en sus fuerzas, por más conocimiento, y aun cuando habían conocido a Jesús, seguiría sin ser suficiente. Uy, 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 ay, ay, ay. Y hasta que viene sobre ellos el Espíritu, ahora sí, vayan. Porque entonces, dijo Jesús, recibirían poder. Nosotros al venir a Cristo recibimos el Espíritu y ya no se aparta como antes. Pero según Primera de Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, sí lo podemos apagar y sí lo podemos contristar. Y esta palabra apagar tiene la connotación de una llama que puede estar ardiendo, consumiendo todo lo que le echas, dando calor a los que le rodean, y así puede estar el Espíritu Santo bendiciendo al mundo que nos rodea a través de su fuego en nuestras vidas, consumiendo toda carne, o puede ser una pequeña chispa que no causa ningún impacto en el mundo que le rodea. Está ahí, pero su efecto no es realmente tangible. Entonces ahí está, pero estamos tan en la carne que no somos sensibles a la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, porque hemos, y la Biblia dice, esto es posible, apagado el fuego. Y de ahí Pablo concluye que hay un gran problema. Te decía que Él reveló 3 grandes verdades, bueno, muchas, pero en cuanto a esto, 3 que estoy mencionando, un gran problema en muchos cristianos, y que Él humildemente reconoce que había en Él. Romanos 7 del 15 al 24, que a veces dice Pablo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, ¿qué creen? Que eso sí lo hago. Y esto lo podemos aplicar de muchas formas, pero estamos en un contexto matrimonial. ¿Te ha pasado esto? Que dices, quiero hablarle bien a mi marido, pero como no respondió tu mensaje enseguida, tu carne se enchiló y lo bueno que querías hacer no lo hiciste, ¿verdad? Y en vez de recibirlo con un mi amor, qué bueno que llegaste, lo recibes con gritos, con insultos y con las copas de ira derramadas sobre su cabeza. Y Pablo dice, es que no soy yo el que hace aquello, es el pecado que mora en mí. Y no lo escribe para poner pretextos. Mi amor, yo no me quería emborrachar, pero el pecado que mora en mí me llevó. Porque hay gente bien lista, ¿verdad? Comenzando por mi hijita, que tiene unos argumentos que le digo, nena, si no tuvieras un papá listo y una mamá lista, la chamaqueada que nos meterías, ¿verdad? Está con unos problemas del estómago y sabe que tiene que tomar agua, pero no quiere tomar agua. Le dice a la doctora, nena, ¿y por qué no quieres tomar? Dice, es que yo sí quiero, mi mente lo desea, pero mi cuerpo no quiere. Así le dijo. Un día me escuchó hablar de este tema, pero enfocado en la lucha personal. Y me dice, papá, es que eso es lo que me pasa.
Cuando le respondo mal y me porto mal, es que yo no quiero, pero es el pecado que mora en mí el que me lleva Así textual me lo dijo. Entonces Pablo no lo escribe para justificar el pecado, sino para que entendamos esta verdad que mucha gente ignora, porque piensa que va a venir a Cristo y con una varita mágica todo va a cambiar. Y dice, no. Pablo termina concluyendo que aunque nuestro espíritu, el hombre interior, dice él, se deleita en la palabra de Dios, la carne, sus miembros, dice, se rebelan en contra de la ley de Dios y me quieren llevar cautivo a la ley del pecado. Y es tan grande el problema y la frustración que el penúltimo versículo del capítulo 7, que es el 31, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No lo olvides, porque acá hay una gran verdad que mucha gente ignora. Al venir a Cristo, recibimos una mente renovada, un espíritu regenerado, pero nuestra carne se queda igual. Puedes resistir al diablo y huirá de ti. Te puedes aislar del mundo, pero hay algo que no puedes evitar. Hasta la tumba, tu carne seguirá siendo carne. Y todos tenemos diferentes tipos de luchas en la carne. Gálatas 5:17 habla de las obras de la carne, cosas que están arraigadas. Y no es para que te frustres. Pablo no termina aquí. Que alguien le haya puesto capítulos y versículos no quiere decir que ahí se acabó el tema. El capítulo 8 continúa. Porque si termina con miserable de mí, yo salgo de aquí, me aviento del puente y digo ya que el Señor me lleve. Pero el capítulo 8, ¿sabes de qué habla? De la victoria sobre la carne mediante una vida en el Espíritu. Es donde dice, si vives según la carne morirás, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Cuál es la lección? Ni me voy al extremo de pues ya ni modo, es la carne y no voy a poder, ni al extremo de yo todo lo puedo porque soy un campeón. No, sino reconocer la realidad de que en mi carne no hay bondad. Y si tienes alguna duda, al final te lo voy a demostrar con el ejemplo más crudo de la Biblia que tú puedes encontrar, donde veremos la diferencia de lo que puede ser un hombre de Dios en el espíritu y en la carne. El mismo hombre con mismo conocimiento, en diferente estado. Pues mucha gente no lo entiende. Piensa que como vengo a la iglesia, escucho la palabra, ya todo va a cambiar, y no es así. Ya soy buena persona, yo no soy como los del mundo. Y todo comienza por derribar nuestro orgullo y darle un golpe mortal al ego, pararnos frente al espejo y reconocer esta gran verdad. Sin Dios estoy perdido, sin Dios estoy muerto, sin Dios no hay nada de bondad en mí. Estaba muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Cuándo has visto en un funeral que el muerto de repente está así y abre los ojos? ¿Qué hubo, le banda? Es que ando viendo si resucito. Aguánteme tantito, me vuelvo a morir. Yo creo que sí, tantito. Se me antojó el café que están repartiendo, olió rico, llegó hasta la tumba. Sigan llorando, voy por un cafecito y me vuelvo a morir. A ver, tía, qué gusto verte. No, ya me voy. Adiós. El muerto no puede hacer nada por sí mismo porque está muerto. El ser humano sin Dios está muerto. Si no es Filipenses 2:13, por medio de él que produce tanto el querer como el hacer, no será imposible. Entonces, ¿qué es lo que Pablo enseña? Que tenemos que entender esta realidad, ubicarnos en nuestra triste realidad de que nuestra carne es terrible, para entonces tenerle entre comillas miedo, fortalecer nuestro espíritu y que por medio del espíritu nunca más la carne vuelva a gobernar y que pueda tener deseos, pero que nunca se lleven a cabo, porque siempre sea más fuerte la obra del Espíritu Santo que está dominando sobre las obras de la carne. Yo les he dicho, tengo terror por lo que he leído, por lo que conozco de mi carne, de vivir una vida en la carne, porque no sé de qué sería capaz de hacer y no lo quiero averiguar. Hay gente que se confía y es el primer paso de las caídas. ¿Estoy equivocado? ¿No? Solo que a veces primero digo la conclusión y luego cito la base bíblica para hacerlos enojar. Porque homiléticamente debe ser al revés, primero la base y luego la conclusión. Pero me gusta que los teólogos del terror digan, eso no es así.
para luego decirles, ¿y no dijo Pablo que todo aquel que cree está firme? Mire que no caiga. Entonces, ¿es bíblico o no lo es? Primer paso para caer, creer que no vas a caer. Qué paradoja. Mientras que el que está consciente de cuál vulnerable es y no se mira como firme a sí mismo, y debido a ese entendimiento, depende totalmente de su comunión y relación con Dios, ese es el que se mantiene firme, el que dice, Señor, sin ti caigo y no me voy a soltar. Un día un hermano recién casado me dijo, Jesse, tengo muchos problemas de lujuria. Se me van los ojos con cada mujer que pasa. He tenido pláticas inadecuadas en redes y tengo miedo de equivocarme ahora que estoy casado. Le dije, pues desde antes también, pero bueno. De hecho está por aquí a la mitad, si se puede poner de pie, hermano. No, no es cierto. Ni era de esta congregación. Estamos en el lobby del Camino Real de Santa Fe platicando y de repente le hace así, porque me dice que se me van los ojos y le hace así, me dice, mira, le digo, yo cómo andar viendo. No, que mire lo que estoy viendo, que mires cómo se me van los ojos, no me puedo controlar. Y le dije, ese temor puede ser canalizado para bien si eres inteligente. Le dije, porque puede hacerte tan consciente de tu realidad que te vuelva tan dependiente de Dios que nunca más te vuelva a pasar. El día que tú te confíes y piensas que ya lo hiciste y bajes la guardia y te sueltes de Dios, será el primer paso para la caída. La Biblia enseña, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando me elevo y yo no voy a caer porque ya me sé la Biblia, porque soy el teólogo, porque le predico a otros matrimonios, en ese momento me desconecto de Dios y ¡pum!, viene la caída. Entonces el primer paso es un golpe duro al ego. Es decir, aunque voy a la iglesia y hago y deshago y en la alabanza tengo cara de querubín, mi carne es terrible y no le voy a dar ni un punto porcentual a la infeliz de que haga de las suyas. Decía Martín Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero ya descubrí que el infeliz resucitó y que tengo que ahogarlo todos los días. Que el infeliz sabía nadar, y que tengo que ahogarlo todos los días. Vuelvo a repetir, pensé que mi viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar, si no está buenísimo, y que tengo que ahogarlo todos los días. Pues vienes a Cristo. ¿Y por qué en la vida eterna nuestra carne queda 3 metros bajo tierra hasta la resurrección cuando recibe un cuerpo glorificado? Porque mi carne no es regenerada. Porque mi carne se queda contaminadota por el pecado. Y lo que cambia es mi entendimiento. Y en mi entendimiento llevo mi vida en comunión con Dios. Y como Pablo decía, entonces, en comunión con Dios, fortalecido en el Espíritu, pongo en servidumbre mi carne, la sujeto, le digo, aquí tú no mandas y no tengo que temer de volver a caer. No es tampoco de que, híjole, ¿y si me pasa? No, porque ahora tengo una seguridad que no viene de mis fuerzas, que viene de las fuerzas que Dios me da. Entonces ahí está la respuesta de por qué sé lo que tengo que hacer, lo quiero hacer, pero no lo hago. Porque lo que quiero no lo hago y lo que no quiero es lo que termino haciendo. Ibas camino a las flores para llevarle a tu esposa unas en el espíritu, tocado por el Señor, y a la mitad del camino se te atravesó un puesto de tacos de pastor y la carne dijo, ¿y si mejor lo de las flores, mejor lo invierto en tacos y le llevo unos tacos? Y le ibas a preparar a tu marido una cena romántica y en el espíritu estabas tocada porque venías de 2 horas de adoración, ¿verdad? De haber estado en la presencia de Dios. Y de repente los chamacos te hicieron enojar y en la carne dijiste que se traiga una marucha en el desgraciado. ¿Sí o no pasan cosas como estas? En el espíritu querías hablar bien y escribir románticamente y estabas ahí con el mensaje, pero algo te hizo enojar, el tráfico, una mala noticia, el estrés, el mismo cónyuge, ¿verdad? Podemos hacer de estos memes que dicen, objetivo, ser buena onda con el cónyuge, obstáculo, el cónyuge, ¿no? O sea, salimos de aquí y queremos hacer las cosas bien, pero algo hace explotar nuestra carne y volvemos a las mismas.
Y se los he compartido esto en domingos en cuanto a las luchas personales. No voy a poner ejemplos de luchas personales, pero por supuesto que también aplica, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros pecados ocultos y en este caso con nuestro matrimonio. ¿Cuántas veces fuiste al seminario, al congreso, oraron por ti, tomaste consejería, leíste el libro, ¿no? Ya dijiste, no hombre, de aquí a las naciones a predicar a los matrimonios y una relación ejemplar, y una semana, y 2 semanas, y 3 semanas, y de repente en la carne volviste otra vez al mismo punto. Ahora, eventualmente, como lo hemos visto, habrá problemas, y esto no tiene que espantarte, porque también hay gente que espera que todo sea color de rosa, y como ya lo dejamos bien claro en la serie, eso no va a pasar, y menos con la persona que te casaste. Solo algunos lo cacharon. Hay hombres que sí lo cacharon, pero les da terror reírse. Dicen, no, mi amor no está hablando de ti, está hablando de otros, pero no está hablando de mí. Entonces, eventualmente, y aquí hay que hallar este equilibrio, ¿verdad? Entre no justificar que vivamos como perros y gatos todos los días, porque tampoco va para allá, a que el 90% peleamos y 10% de reconciliación estamos bien, pero tampoco a que si regularmente hay una buena relación, nos sintamos desanimados si vienen en algunas ocasiones diferencias, discusiones, vientos, lluvias y ríos que golpeen en contra de nuestra casa. ¿Cómo puedo hallar ese perfecto equilibrio en el cual puedo tener el mejor matrimonio posible dentro de los límites que la Biblia me lo permite, ya que entendimos la realidad que la Biblia establece, viviendo una vida en el Espíritu? Y para que eso suceda, no basta información, me tengo que rendir al Señor. De forma individual, como matrimonio, como familia, tiene que haber una relación y tenemos que alimentarnos, no nada más los viernes, felicidades por ese tiempo, pero no será suficiente, no nada más el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Le dijo Dios a Josué, Josué capítulo 1, de día y de noche, todos los días de tu vida meditarás en él. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Tenemos que meditar la palabra todos los días. No es que te la pases en iglesia todos los días, porque ni siquiera es bíblico. Ni siquiera Dios a mí como pastor, según 1 Timoteo 3, me lo autoriza. Porque si pasármela aquí implica descuidar mi familia, quedaría descalificado. No cumpliría con los requisitos para estar a cargo de la iglesia, según 1 Timoteo capítulo 3. Entonces no va para allá. Va simple y sencillamente a que de forma inteligente establezcamos momentos para buscar de Dios. Y hay una gran diferencia entre si lo hiciste o no durante tu día. Te paras y a lavarte los dientes, y las noticias, y las malas noticias, y Mafián TV, y luego el tráfico, y el jefe gritón, y las cuentas, y vienes con toda una bola de estrés, y de cuentas, y de cosas que te han puesto de malas, y surge una discusión con tu esposo o con tu esposa. ¿Cómo crees que vas a reaccionar en la carne? Si eres como una olla express a punto de explotar, la abren, ¡pah! Pero si en cambio te levantas, pones una alabanza, lees un versículo, lo empiezas a meditar, te vas al trabajo con ese versículo, con alabanzas, y los problemas y el estrés y todo, pero en tu hora de comida vuelves a regresar a la palabra y estás, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orando sin cesar, lo cual, si la oración se limitara a hablar, sería imposible, ni Jesús se habría cumplido con eso. Pero cuando entendemos que la oración es estar en comunión con Dios a través de todas las formas posibles, y a veces no puedo estar hablando, pero puedo estar en mi mente, en mi corazón, platicando con Dios, meditando su palabra, alabándole, enseñando de Él. Todo eso que está haciendo, alimentando mi espíritu. Y llego a la casa después de todo un día en el espíritu, y en vez de haberme regresado escuchando la mano peluda, me regresé con una prédica. ¿Cuál es mi actitud? Hasta más pasiva, más mansa. Y hay un problema, ¿qué va a pasar? No vas a evitar el problema, pero sí la reacción será muy distinta. Yo te lo he dicho y vuelvo a confesártelo, yo me he dado cuenta. Estoy en la carne, enojado y perdió el América, que casi no pasa eso, pero las pocas veces que llega a suceder, ¿verdad? Y hay un problema, mi reacción es muy distinta a cuando estoy meditando la palabra, orando, alabando,
la reacción es muy distinta, porque hablamos de una carne totalmente libre versus una carne dominada por el poder del Espíritu Santo. Había un gran teólogo que le dijeron, ¿cómo explica esto? Hace muchos años, y él dijo, es muy simple. Es como si dentro de mí hubiera 2 leones o 2 tigres, decía él. Uno bueno y uno malo, uno negro y uno blanco, que se la pasan peleando y cada uno quiere hacer su voluntad. Y le decían, ¿cuál de los 2 gana regularmente? Y dice, es muy fácil, al que más le doy de comer. Entonces, aun si no tuvieras toda la información que tienes, mediante una vida en el Espíritu conectado con Dios, seguramente muchas de tus reacciones serían muy distintas. Porque el fruto del Espíritu, y eso sí lo hemos visto antes, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cierto o falso que muchos de nuestros problemas es porque en las 2 partes carecemos de alguno de estos 9 características que conforman el fruto del Espíritu Santo. Porque a lo mejor te enojaste por la falta de fe de tu mujer en la pandemia. Te corrieron y en vez de tener ese apoyo, esa ayuda idónea, no te preocupes, vamos a orar, todo va a estar bien. Llegó, ya ves, te lo dije, inútil, bueno para nada, ya nos cargó el payaso, ahora ¿qué vamos a hacer? A lo mejor en la falta de paciencia de tu marido, apúrale, no sé qué, y te empieza a gritar, insultar. En el centro comercial, ¿cómo sería tu marido con más paciencia? ¿Cuántas dicen amén por esta palabra? ¿Cómo seríamos con más dominio propio, con mayor mansedumbre, con mayor amor, con un poco más de benignidad y menos egoísmo? Está hablando casi de la persona perfecta. Y no habla de algo que ocurrirá hasta el cielo. Aquí en la tierra esto puede existir, pero tenemos que entender, no es el fruto del esfuerzo del cristiano, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto? La consecuencia natural de una semilla que fue sembrada y que se cuidó. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Nada más que permitir que esa semilla sea sembrada y cuidarla. Recibí al Espíritu Santo al venir a Cristo, ahora es a través de mi comunión con Dios, echarle agüita a esa semilla, que le dé el sol a esa semilla, y la semilla solita se va a encargar de hacer el trabajo. Yo tengo un árbol todo seco porque no lo cuido, y voy y le compro manzanas Washington del súper y se las pego con Durex, ¿qué les va a pasar? Se van a podrir porque no son genuinas. Se puede ver bonito un tiempo, pero tarde o temprano saldrá a luz la realidad. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Colgar las manzanas? No, cuidar al árbol. El fruto, el árbol solito lo va a dar, no depende de ti, sino de tu trabajo en él. Ese árbol nos representa a nosotros. ¿Qué hacen muchos cristianos? Ante la falta de una relación genuina con Dios, fingimos el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está, hermano? Gozoso. Y dices, gloria a Dios que está gozoso, porque cuando está amargado no imagino la cara que se trae. Fingimos. Empezamos a tratar de reflejar el fruto. El problema es que si no es genuino, tarde o temprano va a explotar la realidad de la sequía que hay dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra chamba no es producir el fruto, es cuidar la semilla que fue sembrada en nuestros corazones. Por medio de la fe, Cristo habita en nuestros corazones. Y ahora tenemos que regar la semilla con el agua de la palabra, que le dé la luz de Dios, tener comunión con Dios. Y mientras más me rinda al Señor y más tiempo pase con el Señor y más someta mi carne al dominio del Espíritu, más podré ver tangiblemente ese fruto de Gálatas 5:22, bendición a los que me rodean a través de mi vida. ¿Sí me explico o no? Y esto es lo mejor de todo, que lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él. O sea, es tan sencillo el cristianismo cuando entendemos esto. Por eso algunos dicen, ¿es fácil o difícil? Porque Jesús decía que era ligera su carga, pero por otra parte que era pesada. Entonces, ¿se contradijo? No. Cuando lo intentas en tus fuerzas es pesadísima. Cuando entiendes esta verdad, es ligera y fácil de llevar. Porque entiendes que no se trata de la obra que tú haces, sino de la obra que Dios hace en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Nuestro gran problema es que buscamos, como te lo he predicado muchas veces, en un orden incorrecto, la perfección para luego sentirnos dignos de la rendición. O sea, cuando cambie me acerco a Dios.
Como no he cambiado, no puedo acercarme así a Dios. La iglesia es para gente buena. Es la falsa idea que vendió el legalismo. El diablo astutamente nos lleva a extremos. O somos bien religiosotes y legalistas o bien libertinos y carnales. Y no es así. Jesús se juntó con publicanos y pecadores a comer. Los fariseos le preguntaron por qué y dijo, ¿por qué no viene a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento? ¿Por qué no son los sanos sino los enfermos los que requieren médico? Y sería absurdo que fueras al médico, te lo he predicado muchas veces. Esto está en Lucas 5, 27 al 32. Y que el médico te dijera, no, espérese tantito, usted está bien enfermo, ¿cómo se le ocurre entrar hacia mi consultorio? Me va a contagiar. A ver, se me sale de aquí y cuando esté sano me viene a ver y estoy a sus órdenes. Dices, ¿para qué quiero un médico así? Y es lo que la iglesia intenta hacer. Queremos cambiar a la gente para que entonces entre. Oye, te invito el domingo, pero tienes que ir vestido así, tienes que hablar así, peinado así, así. Quieres hacer la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Y en el matrimonio igual. Queremos primero cambiar para decir, ya cambiamos, somos un matrimonio ejemplar. Ahora sí vamos al grupo de matrimonios, tomados de la mano, sonriendo para que nos vean qué felices somos. Nunca va a pasar. Tenemos que entrar como estemos, de enfermos, de rotos, de podridos, de perdidos, para que entonces el consejo y la receta del médico nos sane y venga un cambio. Entonces, ¿tiene que haber una transformación? Sí, pero no como prerequisito para acercarme a Dios, sino como el resultado de haberme acercado a Él. Les he puesto el ejemplo de Moisés. ¿Subió a la presencia de Dios porque su rostro resplandeció? ¿O su rostro resplandeció porque subió a la presencia de Dios? ¿Qué ocurrió primero, el encuentro o la transformación? ¿Qué ocurrió primero? Primero subió y luego su rostro se transformó. El problema de gran parte del cristianismo hoy en día es que queremos transformaciones sin encuentro, sin presencia, porque la cima representa eso, la presencia de Dios. Quiero que mi matrimonio cambie, que las cosas mejoren, pero no hay comunión con Dios, es imposible. No hay relación con Dios, es imposible. Primero vengo a la palabra, vengo a su presencia, con este rostro natural, dile al de al lado, con esa cara de amargado, así como estamos, y entonces resplandeceremos. Y serás un testimonio, y verá la gente ya fuera de broma, oye, esos cuates llegaban siempre enojados, se veían feos, siempre gritándose, amargados, ¿verdad? Están todos enfermos, y ahora están bien contentos, bromean, se ríen, se abrazan, se besan. ¿Qué les pasó? A ver, ¿si es la misma? Sí, sí es la misma. ¿Y qué les pasó? Que un encuentro con Dios resplandece el rostro. Que cuando la semilla es cuidada, produce fruto. Que cuando alimentamos al tigre bueno, le gana al malo. Diferentes ejemplos de llegar a la misma conclusión que Jesús resume en Juan 15 del 1 al 5, diciendo, hey, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si permanecen pegados a mí como el pámpano a la vid, van a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero separados de mí, versículo 5, nada pueden hacer. Y si no me crees, concluyo con lo que te prometí. Pregúntale al rey David. El único hombre del que la Biblia habla como alguien conforme al corazón de Dios. El hombre en el espíritu era un gigante. Enfrentaba leones, osos. Se surtió a Goliat. Le dijo a Saúl, Dios me entrega a los leones, Dios me entregará a Goliat. A Goliat le dijo, Dios te entregaré en mis manos. El hombre dependiendo de Dios no le tenía miedo a nada y nada lo destruía. Aguantó la persecución de Saúl, de toda la nación de Israel, traiciones en el espíritu. Perdonó 2 veces a Saúl cuando le podía quitar la vida con toda justificación. Nadie le hubiera recriminado nada, se hubiera convertido en rey en ese instante, pero tanto confiaba en Dios que dijo, Él es el ungido, si Dios me quiere poner, que Él me ponga, yo no voy a actuar de forma carnal. Date cuenta el tipo de hombre que era en el espíritu.
Enfrentó innumerables ejércitos, los moabitas, los amonitas, los suegritas, muchísima gente terrible que apanicaba al pueblo. Siempre salió victorioso. Paradójicamente, su peor caída no viene en tiempos de guerra, viene en tiempos de paz. No vino peleando una batalla, vino en su propia casa, mientras él cómodamente daba vueltas en su techo. Un día, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que al caer la tarde David se levantó de su lecho. Primer problema aparente, se para tarde. Digo aparente porque bien pudo haberse dormido tarde porque se desveló, porque le dio insomnio, porque se echó unos tacos de carnitas y le cayeron pesados, porque tuvo una velada de oración. En fin, no es pecado pararse tarde. Sin embargo, el hombre solía ser un hombre que de madrugada buscaba a Dios. Demos el beneficio de la duda y supongamos que por alguna causa justificada se paró tarde al otro día. El problema real es que en vez de ser ese hombre que, según los salmos, lo primero que hacía era buscar el rostro de Dios en oración y en intimidad, ese día él se para y se pone a dar vueltas en el terrado de su casa. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dijo: ahora es el momento. No fue con Goliat, no fue con Saúl, no fue con los amonitas, no fue con los moabitas, no fue con los sirios, no fue con la traición de Keila. Este es el momento. Y casualmente a esa hora su vecina se sale a bañar desnuda en la terraza. Algunos creen que ahí es cuando escribió el salmo que dice: mirad cuán grandes cosas ha hecho el Señor. No sabemos qué tan cierto sea. Pregunta por ella. Es Betsabé, mujer de Urías Eteo. David está casada. Y Urías además era uno de sus valientes. En resumidas cuentas te cuento el resto de la historia, y es que la manda a llamar, se acuesta con ella y le embaraza. Termina teniendo una trampa a Urías Eteo, sacrificándolo junto con un grupo de hombres, afectando su ejército y su nación. Homicidio y fornicación de parte de un hombre conforme al corazón de Dios, que no tocaba ni a su peor enemigo, ahora lo tienes mandando matar a un inocente. Y la gente habla de Urías Eteo, pero no ve que en la trampa tenía que ir Urías junto con un grupo de personas, porque Urías no hubiera caído si lo mandan solo. O sea que no nada más mató a Urías, la gente habla de un homicidio, fue múltiple. Amerito unos yuyuya yayay, porque no lo hemos meditado. Lee la trampa que le tendió. Los manda a acercarse a una torre cuando todo el mundo sabía que estratégicamente nadie en la milicia hacía esto. Y probablemente fue de su gente valiente, porque era de los valientes. Y hubiera sido raro que ahora ve con los cobardes. Entonces, de que más murieron, más murieron. De que probablemente iban algunos valientes, quizá. Y dices, ¿qué pasó? Y aquí está la gran diferencia, el parteaguas. David en el espíritu no toca ni a su peor enemigo. David en la carne es capaz de cometer cosas que nunca antes ni siquiera él mismo hubiera imaginado. Cuando leemos esto, entendemos por qué nos tiene que dar miedo vivir en la carne. Porque si le hubieras preguntado a David: David, ¿crees que en algún futuro cercano serías capaz de cometer fornicación y homicidio múltiple y dañar a tu nación? Jamás, ¿cómo crees? Ni a Saúl toqué. Lo hizo. ¿Por qué? Porque él, después de tantas victorias, se confió tanto en sí mismo que ese día se levantó y dijo: soy David, el gran hombre de Dios, puedo dar vueltas en mi terraza sin buscar a Dios y no va a pasar nada. ¿Cuánta razón tenía? No pasó nada, pasó de todo. Un día sin Dios es más que suficiente, según esta verdad bíblica, para derrumbar un gran hombre de Dios. Y si David no basta, mira la Biblia y ve cuántos ejemplos hay de gente que conocía la palabra de Dios y que aún así atentaron en contra de su familia, siendo un gran ejemplo de lo que una persona puede hacer en contra de sus más cercanos viviendo en la carne. Los hermanos de José en la carne vendieron a su esclavo. Atalía en la carne mandó matar a sus propios nietos. Los reyes en la carne afectaban a sus hijos. Amnón abusó de su media hermana Tamar. Absalón manda matar a Amnón. En la carne intenta matar a su propio padre por el rencor que tenía.
Herodías le quita la oportunidad a su hija Salomé de recibir hasta la mitad del reino y por sus pasiones sexuales termina pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. El mismo Abraham, el padre de la fe, 2 veces expuso a su esposa por su incredulidad, paradójicamente. En la carne, no importa quién seas, puedes terminar atentando aún contra la gente que tú más amas. Yo no sé qué más ejemplos, historias requerimos para entender que no importa cuánto conozcamos de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios, la ley de Dios. Si nos confiamos en nosotros y no entendemos que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, puedo terminar haciendo lo que nunca antes imaginé. Todo lo que has aprendido hasta hoy, sin comunión con Dios, no te servirá para nada. Todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, en comunión con Dios, traerá una transfiguración. Tu rostro resplandecerá. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche, por todo lo que hemos aprendido en este primer bloque de la serie, Señor. Te pedimos perdón si en un engaño sincero pensamos que solamente se trataba de captar información y descuidamos nuestra relación. Hoy nos queda claro que para restaurar las relaciones a nivel horizontal, primero se tiene que restaurar la relación a nivel vertical. Que si no están bien las cosas entre el cielo y la tierra, menos fluirán con el resto de la tierra. Que quizá creíamos que el problema era nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y hoy nos queda claro que lo que hay que arreglar y fortalecer urgentemente es nuestra relación contigo. Dios, te entregamos toda apatía, todo orgullo, toda soberbia, toda vanagloria, toda seguridad propia y autoconfianza. Nos reconocemos como vulnerables y perdidos sin ti. Tenemos pánico, Señor, de descubrir qué haríamos en la carne. Y ya sea que estemos en camino a descubrirlo, que ya lo hayamos descubierto o que ni siquiera tengamos idea de lo que podría pasar, no queremos correr riesgos y queremos volver al punto de partida en el que reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. En el que nuestro compromiso hoy contigo se limita a decir: Señor, te prometo rendición. Quisiéramos decirte que seremos los mejores cónyuges y que nunca más pelearemos ni te decepcionaremos. Tú sabes que habrá dificultades en el camino, pero solamente una cosa te prometemos: por nada del mundo romperemos nuestra comunión contigo, Señor. Seguiremos rendidos a ti buscando tu presencia y te pedimos que en esa búsqueda tú transformes nuestro rostro. Yo te pido que así sea hecho, Señor, que de hoy en adelante la comunión personal de cada uno de nosotros contigo pueda ser más fuerte y que se refleje, Señor, en el fruto del Espíritu que producirás y que eso impacte para bien toda relación que tengamos aquí en la tierra, incluyendo la relación con nuestro cónyuge. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.